Continuamos en primer lugar agradeciendo a la gente que siempre nos apoya en Patreon y que nos permite llevar adelante esta labor de información y formación que intentamos dar de este humilde espacio. Y hoy tenemos que hablar de un tema sumamente importante. Lo perdimos acá el Rami, no sé qué le pasó. Que es justamente la libertad de expresión, un tema muy complejo porque encontramos a Jordan Peterson, que creo que es de las voces conservadoras más influyentes que pueda haber en Occidente y que se ha popularizado desde hace años por esa cruzada que tiene contra el régimen tiránico de Trudeau en Canadá. Ese liberalismo demócrata de izquierda tan particular de origen anglosajón que está mermando por completo todo lo que ha sido el bagaje cultural cristiano propio de Occidente. El popular psicólogo canadiense, el Dr. Jordan Peterson, recientemente ha hecho público que se ha mudado de Estados Unidos, coincidentemente con lo que ha sido la victoria de Donald Trump, citando que una de las razones es justamente las nuevas leyes de censura que está preparando el gobierno de Trudeau, que según él harían vivir en Canadá algo similar a lo que es un infierno totalitario. Esto en relevancia y en concordancia a lo que establece el gran pensador conservador, que en paz descanse, Roger Scruton, cuando refería a los infiernos totalitarios en referencia al comunismo. Peterson hizo el anuncio en un podcast reciente junto a su hija, Mihaela Peterson Fuller, y aquí donde el doctor y su hija hablaron de diferentes tópicos. Pero Mihaela en un momento dijo bienvenidos a mudarse formalmente a Estados Unidos. Allí Jordan Peterson dice, obviamente con su característico humor tan particular, supongo que eso es lo que pasó, ¿no? Ese es el gran anuncio. En lo que respecta al gobierno de Trudeau, apuntó directamente Peterson a lo que es el proyecto de ley C-63 o Ley de Daños en Internet, concorde, por cierto, a lo que son los objetivos de la Visión 2045 que intenta profundizar la Agenda 2030 que recientemente aprobó la ONU. Entonces, en ese sentido, estas leyes promovidas por el gobierno liberal de Trudeau se han presentado bajo el pretexto de proteger a los niños de la explotación en línea, lo cual en cierto sentido es benigno, así como objetivo propuesto. El problema está en lo que subyace por detrás. Y es que el proyecto de ley busca ampliar el alcance que tiene el Estado en los procesos revisores en cuanto al discurso de odio e incluso pretende perseguir este tipo de discursos de manera retroactiva, es decir, de aprobarse esta ley, si de repente se demuestra por parte del gobierno y sus centrales de inteligencia que Jordan Peterson o Ramiro Leone en el año 2013 dijeron que el matrimonio es entre un varón y una mujer, se lo tomaría como delito de odio, discurso de odio, y por lo tanto se podría perseguir a alguien por opiniones del pasado. Ya no alcanza solo con la censura actual, sino que incluso se perseguiría a aquellos que hayan tenido una raíz conservadora décadas pasadas. La ley también exige la creación de una comisión de seguridad digital, un defensor del pueblo de seguridad digital y una oficina de seguridad digital, todos ellos encargados de vigilar el contenido de Internet, insisto una vez más, de acuerdo a lo que entienden por discurso de odio, que es básicamente, si sos progresista, podés decir lo que desees en contra de la religión. Si sos conservador, es recomendable que no opines. Esto, insisto, muy de acuerdo a lo que es la Visión 2045 que profundiza la Agenda 2030 y de la cual Canadá es claramente un claro abanderado. Cito entonces a Jordan Peterson. Con la nueva legislación que los liberales están intentando impulsar, el proyecto de la ley C-63, yo estaría viviendo en un infierno totalitario si esa legislación se aprueba. Y bien podría aprobarse. La situación fiscal está fuera de control. El gobierno de Canadá a nivel federal está increíblemente incompetente y esto se ha vuelto incómodo para mí en mi barrio en Toronto. Además, continuó el doctor señalando que vivir en Estados Unidos, donde reside su hija, conlleva definidas ventajas. Peterson observó que otra razón para abandonar su ciudad natal, Toronto, para mudarse hacia Florida, y vaya cambio de clima, ya que me lo preguntan a mí,
fue también su continua batalla con el Colegio de Psicólogos y Analistas de Comportamientos que está en Ontario. El tema del Colegio de Psicólogos es muy molesto, por decirlo menos. Recuérdese que Jordan Peterson, siendo psicólogo y siendo de una postura más conservadora, constantemente ha colisionado contra estos colegios que, lejos de ser colegios profesionales, son colegios políticos, es decir, buscan implementar una determinada ideología en la práctica profesional de quienes forman parte de dicho núcleo. Jordan Peterson ha tenido problemas con el Colegio de Psicólogos en Ontario después de que ésta le ordenase someterse a un entrenamiento en las redes sociales para conservar su licencia, después de que había publicado un mensaje en X, ex Twitter para que la gente me entienda, criticando a todos los activistas LGBT, donde nunca opinó en materia de sexualidad, solamente opinó en cuestión del activismo LGBT. Algo que, por cierto, nos pasa a todos todo el tiempo. Recientemente a mí, por hacer una crítica del activismo LGBT dentro de la Iglesia Católica, ya salieron los propios católicos a decir de que a mí me faltaba misericordia e inclusión, para que se observe los niveles estrafalarios hacia donde está llegando este tipo de activismo que marca todo discurso cultural. También señaló Jordan Peterson cómo los colegios de psicólogos están ofreciendo ciertos tratos para ser comprado, en lo que los honorarios legales se deben después de haber perdido la impugnación judicial y que necesitan ahora ciertos acuerdos económicos para volver a ejercer su profesión. Peterson exigió recientemente también, por otro lado, una disculpa de Trudeau luego de que el primer ministro canadiense lo acusase de recibir financiación de los medios estatales rusos, lo cual ciertamente no prosperó. Es decir, estamos ante una persona que, siendo simplemente conservadora y un profesional en lo que hace, extremadamente formado, recibe ataques tanto por el Estado, el propio presidente, el Colegio de Psicólogos y las Big Tech que en antaño no han parado de censurarlo. Además de toda la presión pública y mediática cuando los canales habituales de información, ya sea televisión y radio, constantemente lo atacan por el simple hecho de ser conservador. Pero muy bien por Peterson, que nunca claudicó en su discurso, en su defensa de la verdad, y sigue resistiendo y sigue siendo un faro moral para muchos, entre los cuales este humilde suscriptor lo admira y lo tiene como referente en verdad.